Y esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 23. Este Salmo 23, que es una de las secciones más queridas y conocidas de toda la Biblia por su belleza literaria. Es un salmo tan precioso, es un salmo de que todas las generaciones han cantado, han leído, han recitado, han orado este salmo. Este salmo lo escribió David bajo la inspiración del Espíritu Santo hace casi 3000 años. Y estos 6 versículos han dado un consuelo incalculable al pueblo judío y también a la iglesia del Señor, a todos los cristianos a través de todos estos siglos. Y creo que su importancia sigue vigente hoy, porque las personas de nuestro tiempo siguen en un camino de perdición y necesitan desesperadamente un pastor que les provea salvación. Así es que voy a pedirles de que todos busquen en su Biblia Salmo 23. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amantísimo Padre, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por la revelación que hay en este corto salmo. La revelación de quién sos, Señor, de qué has hecho y lo que tenés, Señor, aguardado para todo aquel que se rinde a tus pies y clama que sea su pastor, Padre. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra hablen a tu pueblo. Padre Celestial, ruego, Señor, que utilice, Señor, mi boca, mi mente, Padre. Están a tu servicio, Señor. Y mi deseo, el anhelo de mi corazón es que sea para eso y nada más. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hablamos entonces de que este es un salmo muy especial. ¿Y por qué tan especial? ¿Qué tan especial tiene este salmo? Vemos entonces que también este salmo es muy utilizado en los funerales. Es muy utilizado en los funerales para dar consuelo, para dar esperanza a las familias. Pero comencemos entonces con el autor de este salmo, David. David tuvo una vida llena de experiencias únicas. Siempre él estuvo rodeado de peligros, de tentaciones, de enemigos, de amenazas de muerte y de pecado. David estuvo rodeado de todas estas cosas y tenía mucha experiencia en todas estas áreas de su vida. Él conocía muy bien cada aspecto de estas áreas y él pudo tener tiempo a través de todas estas situaciones para expresar sus sentimientos, sus deseos y anhelos al Señor a través de poemas como este. Toda su vida estaba girando, toda la vida de David estaba girando en esa relación con Dios, quien fue el que lo hizo descansar, que fue el que lo confortó, quien fue el que lo guió, quien estuvo con él en todas sus situaciones, en toda su vida, para infundirle aliento, para proveerle alimento y también para ungirlo. En los tiempos bíblicos, las personas que desempeñaba el papel o el trabajo de pastor era considerada como una persona insignificante, que no tenía valor para la sociedad oriental.
Así se le veía, pues no necesitaba ningún tipo de educación, sin embargo, para llevar a cabo ese trabajo de cuidar las ovejas. Se le veían como personas que simplemente eran ignorantes, incultas, y así se le miraba. Pero esta persona era de suma importancia porque en esta persona dependía la seguridad del ganado por el cual toda la comunidad obtenía alimento y materia prima para confeccionar ropa, para hacer negocios y dar también, presentar las ofrendas y los sacrificios ante el Señor. El rebaño era importante dentro de la sociedad, de la cultura oriental. Y si los rebaños no eran cuidados adecuadamente, entonces toda la economía de la sociedad, del pueblo, de la comunidad, se caía a pedazos. Así es que los pastores eran ambivalentes. No eran muy queridos, no eran muy necesitados dentro de la sociedad, pero sí eran importantísimos para cuidar los rebaños. Eran necesarios y eran importantes en ese aspecto. Ahora, por otro lado, el pastor de ovejas tenía la responsabilidad de cuidar de ellas de una forma constante, sin descansar. Y esta responsabilidad se convertía a menudo en una relación muy estrecha entre el pastor y las ovejas. Era algo bonito, porque se necesitaba que el pastor conociera bien cada una de esas ovejas, con respecto a su carácter, con respecto a su personalidad, con respecto a aquellos distintivos que la hacían única. Ahora, por otro lado, las ovejas necesitaban conocer bien a su pastor, ya que son el tipo de animal que verdaderamente son inútiles. Sí, las ovejas son animales inútiles, son animales inseguros, emocionalmente débiles, temerosos y a la vez testarudos. Son animales testarudos. En resumen, las ovejas son animales que necesitan mucho cuidado y también mucho mantenimiento. Y al momento de pastar, y es otra cosa también, necesitan que su entorno esté bien apacible. Que esté como así, como cuando en las películas que se mira que está un pasto, un llano verde y se escucha una música bien suave de fondo. Exactamente ese es el entorno que necesitan las ovejas. Necesitan estar libres de ruido, de mucha actividad o peligros, porque de lo contrario no comen. No comen, no van a comer. Lo mismo sucede al momento de tomar agua. O el pastor necesita encontrar un arroyo que tenga unas aguas quietas y que estas aguas estén limpias, que sea un remanso. He aquí por qué David comienza esta declaración. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David era pastor. Conocía bien este entorno, este mundo de las ovejas, porque él desde niño fue pastor. No podía haber utilizado David entonces una mejor analogía para describir quién realmente es Dios para él y para el pueblo de Israel. Yahweh, el Señor, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, el único Dios verdadero, el único viviente. Ese Dios que hace y guarda su convenio, su pacto con su pueblo. Ese mismo Dios es quien provee las necesidades, su alimento, la seguridad para su alma. Sí, ese es nuestro Dios. En Génesis 49, 24, a Dios se le llama el pastor, la roca de Israel, quien llevó a su pueblo Israel a través del desierto a la tierra prometida como un pastor que guía a sus ovejas. Ese es Dios. Instintivamente todos sabemos entonces que necesitamos un protector, alguien que guíe nuestras vidas a través de este laberinto.
Sí, porque la vida es un laberinto. Y toda persona que ha estado en circunstancias que van más allá de sus posibilidades, de sus capacidades, han llegado al entendimiento de que sus vidas son frágiles, de que sus vidas están indefensas e inútiles sin un pastor que les proteja ante este mundo de pecado y ante este mundo de maldad. Todos entendemos esto, porque todo ser humano en cierto momento pasa por situaciones que están lejos de su control. Esto es lo que hace que dice Jesús en el Evangelio de Mateo 9:36. Vea lo que hace el Señor Jesús en este pasaje. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta imagen es algo precioso, es reveladora para nuestro tiempo. Las personas se han alejado de Dios. Toda persona, todo ser humano se ha alejado de Dios. Es lo que habla Isaías 53. Y no solamente se han alejado, sino que buscan algo o alguien que supla las necesidades y deseos en sus vidas. Pero lo triste es que al hacer eso están careciendo de propósito y dirección. El Salmo 23 nos recuerda que Dios es ese pastor que necesitamos porque nosotros somos como ovejas. Y espero de que usted esté haciendo la conexión porque yo anteriormente hablé de las características de una oveja. Y lo primero que entendemos es que las ovejas son animales inútiles. Sí. Esta es la palabra del Señor que nos está diciendo de que nosotros, Juan 15:5 dice, separados de mí, nada puedes hacer. No puedes ni siquiera comer ni beber agua. No puedes alimentarte. No puedes saciar tu sed. Eso es lo que nos recuerda este salmo. Dios no es un Dios distante que formó el universo y después se desentendió de él. Ahí que funcione por sí solo. No. Dios es un Dios que está cerca de nosotros y se preocupa por nosotros como un pastor cuida de sus ovejas. Las profecías del Antiguo Testamento revelan que Yahweh, Dios, algún día vendría como un pastor para su pueblo. Isaías pinta una hermosa imagen de Jehová como pastor. Si usted ve en Isaías 40 del 10 al 11, dice la palabra del Señor, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel también profetiza de un pastor venidero. En el capítulo 34, versículos del 23 al 25, dice así: y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Profecías que Dios ha hecho de sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Estas profecías fueron reconocidas como señales del Mesías que vendría como un rey pastor para gobernar y cuidar de su rebaño. Este salmo verdaderamente nos está recordando a nosotros que Jesús es el pastor que conoce a sus ovejas personal e íntimamente. Jesús es el pastor que reconoce a sus ovejas personal e íntimamente. Y esto realmente no debe de ser una sorpresa ni para usted ni para mí.
porque verdaderamente Jesús es el buen pastor. Él se identificó a sí mismo como el buen pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Verdaderamente yo le puedo decir una cosa, nadie en este mundo va a dar la vida por otro. Va a ser muy difícil. Y aún así, dando es su vida por otra persona, aún así, ese sacrificio no va a poder redimir la vida ni el alma de esa persona por la cual se está muriendo. Por esa razón es que Jesús es ese pastor, ese buen pastor. Y al igual que en el Salmo 23, a Jesús se le menciona en las profecías del Antiguo Testamento como un pastor. Por supuesto, Jesús añadió este elemento a la imagen, el del buen pastor que da su vida. En otras partes del Nuevo Testamento vemos que en Hebreos 13:20 que Jesús también se le llama el gran pastor. Y también en la primera carta de Pedro, el capítulo 5:4, a él se le llama el príncipe de los pastores. Vea, el que Dios haya descendido a ser un pastor, esta es una verdad, es una realidad maravillosa. Pero hay otro aspecto del versículo 1 que hace que este salmo sea infinitamente más dulce para usted y para mí. ¿Y sabe qué es lo que lo hace más, pero más especial este salmo? Una pequeñita palabra, la palabra mi. Jehová es mi pastor. El Señor no solamente es el pastor o un pastor, el Señor es mi pastor, y eso habla de la cercanía que Él tiene conmigo y que debería tener con usted. Una relación, una cercanía y una relación personal, íntima con Él. Eso es lo que está revelando este salmo. Y eso hace toda la diferencia en el mundo. Es lo que hace toda la diferencia en el mundo. Los padres, los hijos experimentan esto. Llega un momentito que los hijos crecen, se independizan y dejan el hogar. Y eso es lo que los padres experimentan como el síndrome del nido vacío. Los padres pueden entrar en una depresión cuando sus hijos se van. Y muchas veces los hijos, cuando crecen sin su padre o sin su madre, experimentan esa lejanía, ese vacío. No así con nuestro Señor, que es mi pastor, que es su pastor, porque Él está ahí presente eternamente y para siempre para usted. Usted puede y necesita tener esa relación personal con Dios como su pastor. ¿Con qué propósito? Para que usted pueda disfrutar de su protección y de todos sus beneficios. El pastor conoce íntimamente a sus ovejas. Un pastor es diferente de alguien que simplemente cría ganado también en un rancho. Porque hay gente que puede cuidar animales de una forma temporal, pero el pastor conoce cada una de sus ovejas. Las conoce individualmente y desarrolla una estrecha relación con ellas. Conoce sus hábitos, conoce sus debilidades y conoce sus fortalezas. Y espero que usted vaya haciendo la conexión en realidad. Si Cristo Jesús es su pastor, así como un pastor de ovejas las conoce íntimamente, conoce sus debilidades y conoce sus fortalezas, espero que usted encuentre esa conexión. Como Dios, como Cristo Jesús, conoce su corazón, conoce sus intenciones, conoce lo que es bueno y lo que es malo. Sí, nosotros le decimos pastor porque estamos viendo los beneficios de que Él sea nuestro pastor. Pero necesitamos entender también las responsabilidades, las realidades de pertenecer, de ser la oveja de este pastor, porque Él conoce todo nuestro ser. Cuando las ovejas están enfermas, el pastor lo sabe.
Él está allí cuando las ovejas se alejan. Y Él está ahí para traer las ovejas de vuelta al redil. Ya hemos escuchado un canto muy, pero muy precioso, muy significativo, que se llama Eran 100 ovejas. Y describe cómo el pastor dice que deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. Y ese canto dice que Él la agarró en sus brazos, la cargó en sus hombros, limpió sus heridas y la trajo de nuevo al redil. Ese es una imagen de quién realmente es Cristo Jesús como nuestro pastor. Dentro de ese mundo pastoril, es interesante cómo el pastor le pone nombre a cada una de sus ovejas, y pueden ser 100, y a las 100 le pone un nombre único a cada una. Y es interesante cómo un pastor puede reconocer cada oveja. Y la conoce esa personalidad y las circunstancias especiales de cada oveja. Vea lo que dice Juan 10 del 14 al 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y esto es lo interesante. Las mías oyen mi voz. Las mías. No hay relación más profunda en el mundo que la relación entre los miembros de la Trinidad, dice la palabra del Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa unidad es íntima. Eso es lo que los hace un solo Dios. Y ha existido como un solo Dios en la eternidad. Y vea esto. Jesús se atreve a comparar la relación que tiene en la Trinidad con esa misma relación con sus ovejas. Esa misma relación que tiene con el Padre y con el Espíritu Santo, la compara con la relación que tiene con sus ovejas, que es profunda y es íntima. Y esta es la belleza de este Salmo 23, que no es simplemente el pastor, no es simplemente un pastor, es mi pastor, lo conozco y él me conoce a mí. Esa es la belleza del cristianismo. Por esa razón es que nosotros somos identificados como cristianos. Porque somos un reflejo de quién es Cristo, y ese reflejo debe de estar enfocado en nuestra personalidad, que puedan vernos a nosotros de la misma forma que ven a Cristo Jesús. De eso se trata el ser cristiano, de pertenecer a ese rebaño, de ser una oveja de Cristo Jesús, disfrutar de una relación personal con nuestro Dios, con nuestro Creador, a través de su Hijo Jesucristo. El pastor conoce a sus ovejas, hermanos, y las ovejas también deben conocer a su pastor. Y esta relación tiene un propósito, que Dios es nuestro pastor que provee para todas nuestras necesidades. Ahí depende nuestra relación, que Dios es nuestro pastor que provee para todas nuestras necesidades. Hemos visto la identidad del pastor, hemos visto la relación personal de su pastor con sus ovejas. Y ahora podemos ver la provisión del pastor. La disposición del pastor se resume en este versículo 1, cuando David dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Las dos declaraciones van juntas. No se puede tener ni una sin la otra. No se puede tener al Señor como mi pastor y pensar de que Él no me va a cubrir todas mis necesidades. Pero también no puedo pensar, no puedo vivir esperando de que el pastor cubra todas mis necesidades y que aún así Él no sea mi pastor. Todo debe encajar de una forma íntima. Debido a que el Señor es mi pastor, no tendré necesidad de nada. Estaré completamente satisfecho. Y muchas veces nos salimos del contexto o de la plenitud de esta declaración, porque esto implica que también no me faltarán las pruebas,
no me van a faltar las amenazas. No me van a faltar las personas que me aborrezcan. ¿Por qué? Porque soy parte de este rebaño. Pero si vivo pensando y sintiendo que algo me falta, entonces yo debo de reflexionar si el Señor es realmente mi pastor. Porque cuando se trata de esto, hermanos, el Señor mismo es la verdadera provisión que yo necesito. Es la única provisión que yo necesito. Y yo no sé usted si ha leído el libro de Habacuc, y en el capítulo 3, que comienza a decir Habacuc todo lo que está sucediendo, aunque no haya ni nada, aunque no tenga nada, estoy parafraseando, aunque no haya ovejas en el redil, aunque no haya nada, que yo no tenga nada, dice, con todo, dice 3:17 y 18, dice Habacuc 3:17 y 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo esto, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, no importa lo que falte, porque Jehová es el Dios de mi salvación. Jehová es mi provisión. Dios, el Señor, es todo lo que yo necesito y lo que usted necesita también. Es lo único necesario, y si lo tengo yo como mi pastor, no necesito más. No me falta nada. David lo experimentó en su vida. Y cada cristiano que llega al entendimiento claro, pleno, de que Cristo es todo lo que necesita, ese cristiano va a vivir protegido, va a vivir en paz, va a vivir sin ninguna amargura, sin ningún rencor, sin ningún resentimiento, porque Cristo es su provisión. El Señor mismo es nuestra provisión. Es lo único necesario. Esto significa que si usted está caminando con el Señor y no tiene algo, entonces no es necesario tenerlo en ese momento. Los padres lo entendemos con nuestros hijos. Cuando llegan y nos dicen, necesito tal cosa, necesito un teléfono nuevo. Yo recuerdo que esta persona me decía este dicho. Estábamos trabajando y le decía, necesitamos ciertos materiales. Oh, me decía, decime qué es lo que necesitas y yo te voy a enseñar cómo prescindir de ello. El Señor nos dice, ¿qué necesitas? Y yo te voy a enseñar cómo prescindir de ello y depender completamente de mí. Nosotros no necesitamos nada más que el Señor. A veces nos preguntamos por qué Dios no ha respondido a nuestras oraciones. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos está diciendo, como dijo el hermano Carlos, bástate de mi gracia. Porque en tu debilidad yo soy el que doy a conocer mi fortaleza. En tu debilidad. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él, que confiemos en su sabiduría, entendamos que Él está llevando a cabo su propósito en nuestras vidas. No importa cómo. Esta es la disposición del pastor. Cuando Jesús se comprometió a ser nuestro pastor, Él prometió proveer para todas nuestras necesidades. Él prometió que esto sería la realidad de nuestras vidas. Y eso está bellamente ilustrado para nosotros en los versículos del 2 al 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
¿Por qué? Por amor de su nombre. Jesús provee para sus necesidades físicas y espirituales. Y en primer lugar, Él provee para sus necesidades físicas. Y esto está ilustrado en el segundo versículo. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Y esto, en el original, está hablando de pastos verdes, tiernos, propicios para la alimentación de las ovejas. Estos no son pastos cualquiera. El pastor lleva a las ovejas a buenos pastos para que puedan alimentarse, que sean ricos, fértiles, llenos de nutrientes, llenos de belleza y llenos de vida. Y Dios quiere hacer su vida hermosa. Es lo que quiere el Señor, hacer su vida hermosa. Pero no una vida hermosa dentro de los parámetros de este mundo. Dios quiere que su vida sea hermosa dentro de los parámetros de Dios, perfecta y eterna. Eterna. Él quiere que usted tenga esa vida. Él quiere abastecerle de todas sus necesidades a través de sus gloriosas riquezas en Cristo. Por eso Efesios comienza hablando, el apóstol Pablo dice, bendito el Señor que nos ha bendecido con toda bendición en los cielos. Jesús dijo en Juan 10:10 también, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Pero aquí no está hablando de oro ni de plata, no está hablando de carros, no está hablando de propiedades. Es más, puede ser que no esté hablando ni siquiera de salud. Y no se confunda, Dios provee lo que realmente necesitamos, no lo que deseamos. Observe que el pastor hace que las ovejas literalmente descansen en estos pastos verdes. Yo no sé ustedes, cuántos de ustedes tienen mascotas en sus casas, pero en nuestra casa tenemos una perrita. Y algo interesante, cuando el animalito se echa a dormir, se echa de una forma relajada, que no le importa qué es lo que está sucediendo a su alrededor, porque ella se siente protegida ahí en nosotros. Y me pongo a pensar, cuando dice el Salmo que en lugar de delicados pastos me hará descansar, yo me puedo imaginar yo siendo una oveja echada en medio del pasto, roncando, si es posible, que mi esposa dice que yo ronco, yo no me he escuchado roncar, pero veo yo que las ovejas deben de estar libres y completamente confiadas para poder descansar. Y eso es lo que el trabajo del pastor es. El Señor nos hace a nosotros descansar cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él. Las ovejas deben de estar libres de depredadores, libres de tensión dentro del rebaño, libres de moscas, libres de parásitos y libres de hambre. Un bebé lo puede tener tranquilo, pero una vez que ese bebé le da hambre, no para de llorar hasta que le dan su alimento. El pastor se asegura de que este ambiente calme los temores y traiga unidad al rebaño. Y por esa razón lo lleva a buenos pastos. Y Jesús está haciendo lo mismo, ofrece lo mismo para cada ser humano, satisfaciendo todas las necesidades, haciendo posible de que usted y yo reposemos en pastos verdes. Y eso es lo que hace Jesús en usted. Eso es lo que hace Jesús en el cristiano. Jesús le proporciona a usted descanso y paz en un mundo ansioso. Jesús proporciona a usted descanso y paz en un mundo ansioso. Y esto se ilustra para nosotros por las aguas tranquilas. Aguas de reposo significa un lugar de tranquilidad y descanso. Y nosotros vivimos vidas tan ocupadas, tan agitadas, llenas de tensión y llenas de luchas. Y muchos de nosotros vivimos al límite del colapso espiritual. Y vea que la ansiedad se puede convertir en una forma de vida. Hace 2 semanas que hicimos este viaje misionero a San Cristóbal de las Casas, hay algo que a mí me llama la atención en ciertas personas.
en las personas que son originarios de ese lugar. Y es las expresiones en sus rostros. Andan caminando con una expresión de ansiedad, con una expresión de desesperanza, con una expresión de desánimo. Y se puede ver aquello en sus caras, aquel dolor que ya está impregnado en ellos y que viven como que si estuvieran en un estado de hipnosis. Y es algo triste. Yo me pongo a pensar de que cada ser humano que está alejado de Cristo, que no tiene a Jesucristo como su pastor, está en ese estado, valga la redundancia, y viven vidas y tratan de encontrar satisfacción en cosas de que les puedan dar esa satisfacción de una forma temporal. Pero cuando usted lo tiene a Cristo, cuando usted tiene a Jesús como su pastor, Él le da esa tranquilidad. Él lo guía a aguas tranquilas y le ayuda a concentrarse en lo más importante en su vida. Él le ayuda, Él le da la paz para que usted se pueda concentrar en la persona de Cristo, quien es todo lo que usted necesita. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y termina con esto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vea, usted necesita de un pastor que le llene de paz a través de estos tiempos de incertidumbre. Yo no le voy a decir, no sé si usted está pasando situaciones. Verdaderamente, cada uno de ustedes, todos nosotros pasamos situaciones que nos sacuden, que nos turban, que nos llenan de miedo, porque nos da incertidumbre lo que pueda pasar mañana, pueda pasar hoy, pueda pasar algo en una semana o al final de nuestras vidas. Pero la persona de Cristo es el único que puede quitar toda esa turba, todo ese miedo de nuestras vidas. Él nos puede dar ese lugar de descanso, nos puede llevar a ese oasis de paz en medio de un mundo malo e inseguro. Por eso Él nos dice de que Él iba a preparar morada para nosotros. Podemos ver que Jesús provee entonces para sus necesidades, para mis necesidades, ya sean físicas, ya sean espirituales. Proporciona descanso y paz en un mundo ansioso. Y en tercer lugar, Jesús proporciona guía, corrección y renovación cuando usted se desvía del camino. Sí, el Señor proporciona guía, corrección y renovación cuando usted se desvía del camino. Por eso dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí viene lo bonito, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto es algo interesante porque muchas veces sí, decimos versículos de una forma que nos trae paz, que nos trae esperanza, que nos trae seguridad. Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Fíjese bien que dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Como el Señor me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y después dice que aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí puede haber una contradicción, pero no es que sea contradicción. El Señor nos guía por sendas de justicia. Pero esa senda de justicia puede estar a través de valle de sombra de muerte. Pero dice el salmista que no temerá mal alguno, porque Él, el Señor, el pastor, estará con él. ¿Y cómo estará con él? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las ovejas están prácticamente indefensas cuando se trata de encontrar el camino por su propia cuenta. Y son famosas por tomar los caminos equivocados.
Ellas nunca encontrarían por sí mismas los pastos verdes y las aguas tranquilas en las cuales ellas puedan descansar. Y esto es realmente lo que somos usted y yo. Necesitamos la guía de Dios. Hay tantos caminos equivocados por ahí y tantas maneras de traer daño y muerte a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino que a todas las personas que están alrededor nuestro y que nosotros amamos. Todos necesitamos aquel que nos muestre el camino correcto, y ese es Jesús, el que nos muestra el camino. Pero muchas veces nosotros no nos portamos como ovejas, sino que nos portamos como burros. Sí. Y no se sienta ofendido porque es la palabra del Señor. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y cuando dice tu vara y tu cayado, es algo interesante que debemos de poner atención. Porque la vara, estas son dos herramientas para corregir el camino de las ovejas y para protegerlas de cualquier peligro que les aceche. Porque dice que la vara, dice que el Señor cuando venga va a regir con vara de hierro. Ya no va a ser vara de madera. Y la vara es para proteger a las ovejas de cualquier depredador. Pero también sirve para corregir a la oveja. Cuando dice tu vara y tu cayado, el cayado también es una vara que tiene un gancho, una curvatura al final. Y eso lo utiliza el pastor cuando la oveja de repente anda metiéndose donde no debe de andar y después queda toda atrapada ahí, empieza a gritar, a llorar, a balar. Y tal vez es un lugar donde el pastor no tiene acceso, pero tiene su vara, su cayado, para poder enganchar a la oveja y sacarla de ese lugar donde se ha metido por ser una oveja testaruda. Por andar metiéndose donde no se debe de meter. Cuando sabe de que el pastor es el que guía su camino. Y nosotros nos pasa al igual, tenemos la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y leemos lo que debemos de hacer en su palabra y simplemente decimos, no, yo voy a hacer lo que yo piense, lo que es mejor para mí. Y dejamos por un lado la palabra del Señor sabiendo que es la que nos guía, la que nos dice lo que verdaderamente tenemos que hacer y no lo hacemos. Por eso ahí cuando andemos en valle de sombra de muerte, el Señor estará con usted. El Señor está conmigo para utilizar la vara y para utilizar el cayado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Ahora vemos la importancia de la vara y del cayado en las manos de nuestro pastor. Por esa razón, usted nunca podrá tener paz, no podrá tener reposo ni seguridad a menos que tenga al Señor Jesús como su pastor. Nunca, jamás podrá experimentar la justicia de Dios a menos que sea guiado por Cristo Jesús. Es más, toda decisión, todo camino que usted tome que no esté en la voluntad del Señor, lo va a alejar de Él. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y esa es la razón por la cual somos llamados a ser parte del rebaño del Señor, porque el Señor nos quiere llevar en caminos de justicia. Él quiere que nosotros disfrutemos todas sus bendiciones para tener la seguridad de vivir eternamente y ser guiados para darle toda la adoración que Él, solamente Él y nada más que Él se merecen. Y este salmo nos está revelando que solo Jesús provee salvación y vida eterna. Solo Jesús provee salvación y vida eterna. Versículos 5 al 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que le espera a toda oveja que le pertenece al rebaño de nuestro pastor, que es Cristo Jesús.
Dios quiere confortar su alma, guiarlo por sendas de justicia, proveerle para todas sus necesidades, tener vida abundante. Y Dios nos guía por caminos rectos para que nosotros le podamos seguir. Y cuando usted se rinde a Él, cuando usted rinde toda su vida, sin limitaciones, sin pretextos, sin condiciones, usted recibe toda la protección y provisión de su pastor. Y en respuesta de esa provisión, esa protección, el Señor recibe la gloria a través de usted. Porque sí, usted fue creado para darle honra y gloria a Dios. Ahora, recuerde, Dios no necesita que nosotros le adoremos. Somos nosotros los que necesitamos adorarle a Él. Y Él nos muestra su infinito amor a través de su Hijo Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿le ha pedido usted a Jesús que sea su pastor? ¿Le ha clamado a Él sabiendo que usted, sin Él, separado de Él, nada puede hacer y está en camino de muerte eterna? ¿Ha depositado usted entonces toda su confianza en la majestad, en el pastorado de Cristo? ¿Le ha pedido perdón por todos sus pecados, sabiendo que Él vino a esta tierra para pagar por ellos? ¿Ha hecho eso? Piense y recapacite en estas preguntas, pues de ello depende su vida eterna. Solamente de ello. Piense en esto. Todas las afirmaciones que este salmo hace están reservadas para todas las ovejas que son parte del rebaño del pastor que es Cristo Jesús. Todas estas bendiciones, estas promesas, este poema tan precioso, le pertenecen a esas ovejas. Ahora, esta es la pregunta. ¿Ha usted clamado al Señor pidiéndole que sea su pastor? Porque déjeme decirle algo. Separado de Él, no hay paz. Separado de Cristo Jesús, no hay protección. Separado de Cristo Jesús, no hay descanso. Separado de Cristo Jesús, no hay vida eterna. Y todo cristiano, toda persona, todo pecador que ha reconocido su pecado, ha reconocido su condición, ha reconocido a Cristo como el Dios soberano que se encarnó, que subió a la cruz voluntariamente para pagar por nuestro pecado. Toda persona que ha clamado por su perdón, el Señor, dice el apóstol Juan en su primera carta, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado.